Tenemos el gusto de saludar a Rocco Carbone, trabajador, filósofo, escritor. ¿Cómo te va, Rocco? Lucas Molinari y Leila Vitar te saludamos. Buen día, Luca. Buen día, Leila. ¿Cómo andan? Muy bien. Bien, che, con ganas de reflexionar un poco porque hoy arrancamos el programa retomando algunos audios de Milei en Davos y charlábamos un poco cómo termina marcando agenda y quizás ciertos sectores progresistas terminan discutiendo lo que, bueno, marca el gobierno, ¿no? Que es si se va a retrasar o no la Argentina en términos de derechos civiles y quizás perdemos de vista lo que para nosotros es más importante, que es lo que está pasando con el modelo económico y con el impacto social. ¿Cómo estás viendo lo que ocurre en esta coyuntura argentina? Lo que yo veo, Lucas, es un poder que desde hace un año a esta parte gobierna la Argentina, que ya está entre nosotros y nosotras desde la pandemia, que ha surgido en el corazón de la pandemia, en un momento altamente crítico para la historia material de la humanidad y, y de la Argentina, y que expresa una crisis. Yo te diría que veo un poder expresión de una crisis, que es la crisis del capitalismo, te diría, y que al mismo tiempo la crisis expresa, que se expresa en el corazón del capitalismo, quiero decir, la crisis de Estados Unidos, la crisis de Europa, la crisis de Israel y la crisis también, digamos, de toda esa periferia. Argentina está en una periferia global, desde esa periferia se sienten integrados a ese mundo libre, ¿no? Que en realidad es un mundo liberal. Entonces veo un poder en crisis y un poder que no lucha por algo, sino que lucha por todo. Me parece que... Ujú. A ver, Se silenció, me parece, ¿no? Ah, perdón, ahí perdón. está, Ahora sí. ahí te retomamos. Que le decía, veo un poder que no lucha por algo, que no lucha por Ujú. ninguna parcialidad, digamos, el campo nacional y popular, el campo de la emancipación, siempre lucha por alguna parcialidad. El derecho al aborto, por ejemplo, qué sé yo, el derecho a la vida, podríamos decir, el derecho a alguna urgencia. En cambio, acá veo un poder tendencialmente totalitario que lucha por todo. No, y por ninguna parcialidad, y un poder que efectivamente niega o deniega la existencia de un otro, de una alteridad que no está contenida dentro de su campo de fuerzas. Bien. Por Por esa eso, caracterización que estás haciendo es que vos hablas de fascismo. exactamente, digo, no soy el único, ni mucho menos, digamos, no me puedo arrogar esa caracterización. Es una caracterización que efectivamente está en debate en muchos lugares. Digo, solo para que tengan una idea. Eh, en un lugar de América Latina, que es la República Bolivariana de Venezuela, desde hace 6, 7, 8 meses se está llevando a cabo un Congreso Mundial en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares, y de ese Congreso Mundial participan delegaciones de 250 países, Ujú. y en esas delegaciones, configurada por movimientos feministas, movimientos sociales, movimientos indígenas, no solamente latinoamericanos, sino mundiales, comunicadores, trabajadores y trabajadoras, movimientos juveniles, streamers, en fin, todos esos sectores estamos involucrados en un debate sobre esa categoría, que parece una categoría añeja y que indudablemente lo es, porque cuando hablamos de fascismo hablamos de una experiencia tanática, absoluta, que aconteció en Europa en el siglo XX, durante los años 20 y 40, pero que efectivamente la podemos entender, la palabra fascismo, como una latencia, o sea, una latencia permanentemente vigente en la historia de los pueblos y que oportunamente estimulada puede volver a resurgir. Y en este momento me parece que ha resurgido. Ha resurgido bajo la forma de la sustracción del nombre en la Argentina. Digo, el nombre argentino para el fascismo del siglo XXI es la libertad avanza, es la libertad, una antiquísima virtud, una antiquísima palabra propia de los campos la emancipación, expropiada por las fuerzas
libertarianas, y me parece que con esa antigua virtud que pertenece al campo de la emancipación, expresan una operatividad fascista. Como lo entiendo yo el fascismo, Lucas, o como me parece que como podemos entenderlo, como un poder efectivamente de crisis, una herramienta del capitalismo en crisis, y en este momento me parece que estamos en un mundo catastrófico. Hay una crisis social, hay una crisis económica, hay una crisis natural. Digamos, la crisis social la podemos ver si, por ejemplo, no hemos perdido nuestras formas primarias de la sensibilidad y caminando por las calles de Buenos Aires, de Capital Federal, vemos una crisis social que se expresa en toda esa cantidad de seres humanos, de personas que duermen debajo de cartones, arriba de colchones, debajo de mantas. Ahí, digamos, hay un emergente de crisis social. Hay una crisis económica en la Argentina y en el mundo, porque luego de la pandemia, las clases trabajadoras somos evidentemente más pobres. Y si las clases trabajadoras son más pobres, del otro lado de la lucha de clases, efectivamente hay clases que se apropian de esa riqueza, que son las clases privilegiadas, las clases ociosas, las clases propietarias. Ahí hay un ejemplo de la crisis económica. Y luego hay una crisis natural que afecta al ser humano, al ser natural y al ser vegetal, que se expresa a través de magnos eventos climáticos, magnos eventos naturales. Lo vimos en Valencia, en la ciudad de Valencia, en España, hará un par de meses, lo vimos con la pandemia, lo vemos con las temperaturas del mundo que crecen exponencialmente. El mundo está en un estado catastrófico, y cuando aparecen crisis de esta magnitud, el capitalismo puede organizar una fuerza más radical que lo que llamamos fascismo, para que esa crisis la paguen las clases trabajadoras, y para que esa herramienta que llamamos fascismo cuide a ese sistema económico, social, cultural, de organización que es el capitalismo. Rocco, acá te saluda Leila. Vos recién, bueno, hablabas de Venezuela y me parece interesante traer el proceso bolivariano como ejemplo del debate que se está dando en torno y a la disputa, ¿no? En torno al concepto de democracia. Porque se habla en los medios de comunicación y dentro de lo que es el sistema político también en Argentina, el progresismo, inclusive el peronismo, cuando nos referimos a Venezuela siempre se habla de la falta de democracia en Venezuela. Claro, la dictadura. La dictadura de Maduro, del régimen y demás. ¿Cómo estás viendo ese debate? Porque también creo que habla de un poco de la crisis, ¿no? De la democracia representativa liberal tal y como la conocemos en Occidente. Disculpa, y en ese marco también en Europa, que se han suspendido elecciones desde Bruselas cuando no le gustaban los resultados. Uh-huh. ¿No? Tal cual. Pasó en Rumania. Mira, Leila, lo que yo veo es que es un debate estúpido. Ahora, cuando digo estúpido, ¿a qué me refiero? Porque esa palabra se puede usar o la solemos usar como un insulto, ¿no? Una persona estúpida. Cuando le empleo esa palabrita estúpido, me refiero a un debate que es carente de racionalidad. Esa es una de las declinaciones posibles de esa palabrita estupidez. ¿A qué me refiero? Que efectivamente cuando se habla de la República Bolivariana de Venezuela se suele usar estúpidamente la categoría de dictadura. Y no lo es. ¿Por qué digo esto? Pero aquí no estoy dando una opinión. Voy a tratar de acercar una pequeña línea argumental. Cuando hablamos de dictadura, hablamos de un poder que niega la disidencia y que censura a la oposición. Si esto que digo se acepta, ninguna de esas dos dimensiones se puede verificar en la politicidad de la República Bolivariana de Venezuela. Voy a dar algunos datos para que vean que efectivamente no podemos hablar de dictadura. En la Asamblea Nacional es como en nuestro Parlamento en Venezuela, o sea, es una unicameral donde están senadores y diputados con el cargo común de diputados y diputadas. Bueno, en esa Asamblea Nacional unicameral hay una bancada opositora.
Entonces, ni se censura la oposición, ni se inhibe la disidencia. Si pensamos, por ejemplo, en la gran figura de la oposición venezolana, María Corina Machado, organiza manifestaciones populares, más o menos, populares, manifestaciones disidentes, manifestaciones más o menos masivas en contra del gobierno. Y esa expresión es totalmente aceptada por el gobierno. Entonces, ni censura la disidencia, ni se inhibe esa expresividad antagonista. Y si miramos, por ejemplo, la configuración política del Estado Bolivariano de Venezuela, ¿qué podemos ver? Si no me equivoco, en Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela está configurada por 25 estados. De esos 25 estados, 5 de ellos están gobernados por la oposición. Nueva Esparta, Zulia, no lo recuerdo todo, pero son 5 estados que están gobernados por la oposición. Y de las 300 y pico de alcaldías que configuran el país, 100 también están en manos de la oposición. Por eso estamos frente a un debate estúpido, porque yo puedo entender que un proceso revolucionario a alguien no le gusta, digamos, está en su derecho, digamos, no todo el mundo, digamos, vibra en la emancipación, en la categoría de revolución. Puede no gustar, pero que de que no guste a que se transforme en dictadura hay un paso largo. Uh-huh. Y luego, si miramos la propia historia de América Latina, todos los dictadores, habido y por haber, en la historia del siglo XX latinoamericano, todos esos dictadores fueron sostenidos por el imperialismo estadounidense, por el imperialismo yanqui. Trujillo, Duvalier, Pinochet, Videla, Stroessner, etc. Si Maduro fuera un dictador, estaría sostenido por el imperialismo estadounidense, por el imperialismo yanqui. Y si miramos la Venezuela de hoy en día, vemos una especie de Cuba del siglo XXI. Quiero decir, un pueblo afectado por 1000 y pico de sanciones económicas. Entonces me parece que la categoría de dictadura no se puede aceptar. Y me parece que en Venezuela estamos frente a un proceso de democratización popular, participativa y protagónica. La democracia, como la imagino yo, y es lo último que digo para no ser demasiado larguero, sí. Creo que la democracia lo podemos entender como un poder amplio, diseminado, reconocible en su diversidad, y si esto que digo se acepta, también podemos efectivamente ver ese poder diseminado, amplio y reconocible en su diversidad en la República Bolivariana de Venezuela, porque claro, la oposición existe. En el caso de Perón planteaba, ¿no?, de que se había avanzado de un régimen oligárquico a una democracia liberal y que había que poder avanzar hacia una democracia popular donde tendría que haber habido, digo, si no hubiese habido un 55, el desarrollo, ¿no?, del protagonismo de las organizaciones libres del pueblo. Ahora estamos en otro momento del capitalismo y yo el otro día te compartía una charla que tuvimos con un columnista acá de la radio, Fernando Gómez, que se refería al tecnofeudalismo. Claro, porque el fenómeno Trump es un fenómeno que lo tiene Elon Musk, que no solamente hace, ¿no?, levanta la mano al estilo nazi, fascista, y genera toda una polémica al respecto, sino que se está metiendo en la interna de una Europa en crisis, porque tiene una socialdemocracia que está patinando hace rato, un globalismo que está ahora, ¿no?, y lo venimos informando a diario acá, está ahora en una encerrona de cómo hacen con Ucrania. Ahora, ¿cómo ves esto? Porque también nuestros pueblos, y sobre todo en todo Occidente, están muy atravesados por las tecnologías, ¿no?, en cómo se informa, en cómo se consume cultura. Este concepto del griego, Varoufakis, o cómo ves el desarrollo también de las conciencias, ¿no?, que es lo que también siempre el campo de la emancipación buscó llegar a través de medios como Gráfica y tantos otros que los hemos hecho para dar una disputa cultural y política. Hay también varias cosas, me parece, que aparecen en pregunta. El capitalismo en el siglo XXI, en este mundo global que vivimos, yo creo que tiene 3 formas de expresividad.
O sea, que podemos aceptar, digamos, Sí. la singularización, hablar de el capitalismo, pero, digamos, si nos metemos en esa singularidad, creo que vemos o podemos encontrar tres dimensiones. Yo creo que hay un capitalismo productivo. Esa es la Bien. primera dimensión. O sea, un capitalismo que produce bienes y servicios. O los seres humanos todavía comemos. Para comer, alguien tiene que producir, digamos, los bienes que consumimos. El capitalismo arqueológico, diría, ¿no? El capitalismo más viejo, esa es la primera dimensión que veo del capitalismo, ¿no? Ese que produce, como decía, bienes y servicios. Una segunda dimensión es el capitalismo digital, el capitalismo de plataforma, que eso, digamos, esa segunda dimensión la podemos ver en los jueguitos de la PlayStation, podemos identificarlo, por ejemplo, en el plazo fijo, el fondo FIMA, digamos, la financiarización de la economía, y también en la mediaticidad, digamos, lo que llamamos redes sociales. Y la mediaticidad vinculada con las redes sociales afectan la forma de conciencia, de comprensión que tienen las sociedades acerca de la realidad política, porque esas redes sociales, que son una expresión del capitalismo digital, han reconvertido la veracidad en viralidad. O sea, una fake news que se vuelve viral es aceptada como si fuera veraz. Entonces, desanclan la verdad de la política de lo que acontece en la historia de los pueblos. Quiero decir, las redes sociales operan destituciones cognitivas, articulan destituciones cognitivas sobre grandes masas sociales, que llamamos las sociedades. Hacen el extractivismo infocognitivo sobre cada uno y cada una de nosotros. Quiero decir, las redes sociales que operan a través del celular han reconvertido al ser humano en una suerte de Cerro Rico del Potosí. Y entonces hacen un permanente extractivismo infocognitivo. Se informan sobre nuestro gusto, sobre nuestra preferencia política, sobre nuestras dietas, sobre cuántos pasos caminamos a lo largo de un día o en una jornada, cuántas horas laburamos, cuántas horas estamos en las redes sociales. A eso le llamo extractivismo infocognitivo. Y luego la tercera dimensión del capitalismo, y esa es una dimensión típicamente latinoamericana, me parece que hay que identificarla con el narcocapitalismo. Porque América Latina es un continente productor de sustancias estupefacientes expropiada por el capitalismo, y esas sustancias estupefacientes que forman parte del neocapitalismo y del narcocapitalismo que se producen en América Latina son luego exportadas a los corazones del capitalismo, como Europa y Estados Unidos, que son, digamos, los dos continentes o las dos áreas geográficas que más usan las sustancias estupefacientes. Y eso, digamos, toda esta caracterización estaría contenida dentro de la categoría que llamo narcocapitalismo. Ahora, respecto de Varoufakis y respecto de esa categoría de tecnofeudalismo, yo la comparto, me parece que es una categoría interesante, ¿no? Porque tecnofeudalismo está compuesta por dos palabritas que entre sí chocan, porque el feudalismo es una categoría antigua, vinculada con la Edad Media, con los castillos, con los señores feudales, las ciudades-estados europeas, y la cosa tecnológica va vinculada con la hipermodernidad del siglo XX, fin del siglo XX, siglo XXI. Bueno, esa categoría es un oxímoron. O sea, es una categoría conformada por dos palabritas que entre sí chocan. Bueno, ¿cómo podemos entenderlo? Como lo entiendo yo, digamos, esa categoría que Varoufakis se llama tecnofeudalismo, como una expresión del poder fascista. Porque el poder fascista está configurado por dimensiones que entre sí chocan, que están juntas, pero que cuando se juntan hacen fricción entre ellas. Hago un ejemplo de eso que estoy diciendo. Cuando el actual presidente Milei estaba en plena campaña, dijo del Papa, guste más o guste menos, esa figura que era la reencarnación del maligno en la tierra, o sea, una definición negativa.
Luego, cuando ya como presidente viaja a Roma, va al Vaticano, se junta con el Papa, sale de ese encuentro, de esa charla, y da una definición del Papa, diciendo es el argentino más importante de la historia. Definición positiva, cuando 3 minutos antes había dado una definición negativa. Bueno, eso es la configuración del poder fascista. Está configurado permanentemente por dimensiones que entre sí chocan, aunque pueden estar juntas. Y me parece que cuando Varoufakis emplea esa palabra, es un sinónimo. Cuando Varoufakis habla de tecnofeudalismo, en realidad es una categoría de debate académico para nombrar de una forma posible estos poderes, como el poder del presidente Milei, que está configurado por dimensiones contradictorias. Entonces lo acepto, digamos, en la clave del debate académico, menos en la clave del antagonismo político, porque cuando hablamos de fascismo hablamos de un poder político, cuando hablamos de tecnofeudalismo hablamos de una descripción. Interesante, che, para escucharte. Gracias, Rocco, por esta conversa y la seguimos en cualquier momento. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias y Quedó que sigan picando. bien. Gracias. Bueno, Rocco Carbone, trabajador, filósofo, escritor, compañero italiano, que vive hace mucho aquí en la Argentina, que es parte del debate de la militancia y también de los espacios organizados. Seguimos con la música del Manu Rivas. Dale.